mientras se van conectando los demás, vamos a empezar orando el día de hoy para iniciar con nuestro tema. Señor, muchas gracias nuevamente por este día, por permitirnos empezar estudiando y aprendiendo de tu palabra. Llévanos a entender cada uno de tus atributos, Señor, y que esto nos lleve a alabarte cada día más. Comprender, estudiar o aprender cada uno de tus atributos, Señor, nos debe de hacer más sensibles a tu gloria, Señor, a manifestar y a poder exponer a otros quién eres tú, Señor, ya que cada vez conocemos más y más de ti, Señor. Sé que en esta vida no habrá el tiempo suficiente para conocer a detalle cada uno de tu esencia divina, Señor. Sin embargo, hoy estamos agradecidos porque nos has dado esa oportunidad de poder aprender a través de nuestros hermanos, a través de cada estudio, Señor. Bendice a mis hermanos que se han despertado en esta mañana para poder aprender un poco, Señor, y ayúdanos que tu Espíritu Santo nos guíe a entender la verdad de tu escritura, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. En un minuto voy a traer mi Biblia. Ahora sí. Buenos días, hermana Bego. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver el tema de la misericordia de Dios. Para ser sincero, este tema se me hacía o creí que iba a ser un tema sencillo, algo que, pues como vemos, o sea, sabemos nosotros que Dios es misericordioso, o sea, nosotros conocemos o hablamos y decimos que Dios es de cierto modo. A la hermana Constantina, qué bueno que se conecta. Entonces, al hablar de la misericordia, vamos a tomar varios puntos importantes y al final vamos a tomar un tiempo de reflexión en esto. Primero, algo de lo que no viene aquí en el texto que leímos de A.W. Pink es que la misericordia de Dios es parte de uno de los atributos comunicables de Dios. Es decir, nosotros podemos ser misericordiosos, somos a imagen de Dios, pero no podemos ser todopoderosos. Esa es la diferencia entre algunos atributos comunicables e incomunicables de Dios. Entonces debemos tener en cuenta esto para al final reflexionar sobre esto. Si abren sus Biblias en el Salmo 136, vamos a ver que este salmo nos describe muchos hechos, pero en cada oración que, que el autor del salmo empieza a escribir, nos dice, y para siempre es su misericordia. Leemos el primer versículo, que es el que tomaremos de referencia. Nos dice, alabad al Señor, porque es bueno. Alabad el nombre del Señor, porque es bueno. Alabadle, siervos de Jehová. Perdón. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y continúa diciendo, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, y empieza a describir muchas cosas, y termina, y cada vez que describe en un versículo algo, y termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. Pero tomando de referencia el primer versículo que nos dice, alabad al Señor, porque Él es bueno, aquí tenemos un motivo especial o un motivo en particular por el cual nosotros debemos de alabar a Dios. Y nos dice porque Él es bueno. Y sigue diciendo porque para siempre es su misericordia. Si podemos ver aquí, la Biblia en el Salmo 136, los primeros 3 versículos nos están exhortando a alabar a Dios porque Él es bueno y por su misericordia. Entonces, con esta exhortación nos hace ver cuán importante es la misericordia de Dios
que nos exhorta el salmista en este salmo a alabar a Dios por este atributo. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros alabamos realmente a Dios por este atributo? Les voy a ser sinceros, no siempre, no. Nosotros más bien, más que alabar a Dios por su misericordia, nosotros damos gracias por su misericordia, porque vemos esto de la misericordia, o al menos yo sí lo hacía, es verlo como un favor, como algo que me beneficia a mí. Entonces, estoy agradecido porque hay algo de parte de Dios que me beneficia. Sin embargo, no he tenido esa delicadeza de decir lo que dice el salmista, voy a alabarle a Dios por su misericordia. Entonces, al leer esto o al empezar a estudiar eso, vamos a entender el por qué debemos alabar a Dios por esa misericordia. Entonces, empezando con esto, hermanos, si pueden o si pudieron haber leído un poco, qué idea tienen, igual lo pueden comentar. Para ustedes, hermanos, o cuál es el significado que ustedes entienden de misericordia. Si lo pueden ir comentando ahí, igual estaremos viendo algunas definiciones. Y como lo comentaba Ricardo la semana pasada, yo confundía en cierta forma lo que es la gracia y lo que es la misericordia. Pero viendo este pasaje o viendo este atributo de Dios, creo que me queda mucho más claro esta gran diferencia. Vamos a ver. ¿Qué diferencia existe entre la gracia y la misericordia? Porque a veces utilizamos estos dos términos en relación a la salvación. Y veamos rápidamente, ¿qué es gracia y qué es misericordia? Gracia, ya lo habíamos visto con Ricardo, es el favor de Dios inmerecido que ha dado Él a, no a todos, a algunos en especial. Y con eso podemos entender que hay una gracia común y hay una gracia especial. Pero en particular la gracia es aplicada a los escogidos por Dios. Y la misericordia, como tal, es un atributo que Dios comunica o que Dios ha dado absolutamente a todos. Y cuando me refiero a todos es absolutamente toda la creación y todo lo que en ella existe. Tanto el hombre como el animal, como los creyentes y los no creyentes. Entonces, vemos que la misericordia, como lo dice el Salmo 136, relaciona la bondad de Dios con su misericordia. En algunos autores o algunos predicadores eh, tratan la misericordia de Dios como el, el lamentar, el sentir pena por el sufrimiento, el padecimiento o el dolor ajeno que es hacia otras personas. Y lo que vemos aquí de la misericordia presupone, por esta misma definición, presupone la existencia del pecado. Y les hago una pregunta, hermanos. Dios es misericordioso mencionaba, Dios es misericordioso con todos. ¿Es misericordioso con los ángeles, por ejemplo? Y esta duda yo la tenía realmente mientras estaba haciendo este estudio. Y de alguna forma, pues, el comprender la misericordia de Dios nos va a llevar a entender que esto es en particular con su creación, y aunque los ángeles fueron creados por Dios, ellos no han recibido la misericordia de Dios como nosotros la hemos recibido. Si vemos el ejemplo de los ángeles, podemos notar que ellos no necesitan de la misericordia de Dios, porque ellos están bajo la gracia completa y soberana de Dios. Ellos están siendo guardados exclusivamente por Dios, y podemos ver en primer lugar que esa misericordia de Dios se aplica a aquellos que fueron escogidos por el mismo Dios. De la tercera parte de los ángeles que fue llevada,
el remanente, lo que queda, esos fueron escogidos directamente por Dios y ellos, es por esto que ellos no aplican en cuanto a la misericordia, sino en cuanto a la gracia, porque también igual que algunos de nosotros, los ángeles fueron escogidos por Dios y son guardados por su gracia. En segundo lugar, a consecuencia de la elección de Dios a los ángeles, Dios los preserva. Dios los preservó de lo que les comentaba, del engaño de Satanás a algunos ángeles y los guardó. Y aparte de eso, de haberlos escogido, los preservó y Él los ha guardado. Es por esto que ellos no necesitan de la misericordia de Dios, ya que ellos son guardados por su gracia. Ellos están actualmente sirviendo delante de la presencia de Dios, a diferencia de nosotros. Nosotros nos encontramos en un mundo totalmente caído, en un mundo donde el pecado es el que domina la mayor parte de la vida humana. Sin embargo, eh, yo relaciono mucho la misericordia de Dios y la gracia de Dios en este sentido. Dios es misericordioso con todas las criaturas y al mismo tiempo la gracia común de Dios nos ayuda en ese momento a controlar, a gobernar, a delimitar el pecado de aquellos que son incrédulos. Entonces, para adentrarnos a algunos puntos, eh, el autor describe la misericordia de Dios en tres niveles. El primero es que la misericordia de Dios aplica a todo lo creado, a todo lo que existe, como dice Hechos 17:25 o Salmo 145:9. Si lo pueden subrayar, lo pueden tener ahí a la mano. Nos dice que sus misericordias son sobre todas sus obras. Entonces, Dios extiende su misericordia primeramente a todos los hombres creyentes y no creyentes y a su creación entera. Dios tiene un especial cuidado de todo lo que Él ha creado. ¿Qué tal, Claudio y Ezio? Qué bueno que se conectan. Entonces, Dios tiene un especial cuidado sobre absolutamente todas las cosas. En segundo lugar, vemos que hay una misericordia especial para los hijos de los hombres. Y esto es lo que nos enseña el capítulo de Mateo. Mateo 5:45 nos dice: hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Entonces tenemos aquí ya dos clases de misericordia que podemos ver, que se ha extendido sobre la creación entera, sobre los hijos de los hombres en particular. Cuando hace el salir el sol para buenos y malos, no es que solamente a los creyentes o a los conversos son los que Dios dice, pues a estos sí les vamos a dejar que se salga el sol, que la comida les abunde, que que la lluvia sea para ellos solamente, y pues a los creyentes vamos a darle tal vez ahora mejor puro sol para que no tengan alimento, ¿no? Dios es misericordioso aún con ellos. Y una tercera parte de lo que nos habla el autor en la misericordia es una misericordia soberana que está reservada exclusivamente para aquellos que son creyentes, para aquellos a quienes Dios ha escogido. Y si podemos diferenciar esta misericordia de Dios con el punto 2 y el punto 3, que es para todos buenos y malos, hay una misericordia particular y hay a los creyentes hay una misericordia soberana, especial reservada para los creyentes. Podemos ver un punto aquí, y es que para los del ejemplo 2, la misericordia de Dios es temporal, no es una misericordia que se va a extender después de la muerte. La misericordia de Dios que aplica para todas las criaturas que están en este mundo, para aquellos que no son creyentes, es meramente temporal. No va a aplicar para todos en general. Saludos, hermano. Pues buenos días. Ahí te están viendo. Entonces, tenemos que la misericordia de Dios se extiende temporalmente sobre aquellos que no creen, es decir, se limita a la vida presente. Y aquí es donde a mí me surge una duda.
El Salmo 136 nos dice que la misericordia de Dios es para siempre. ¿Cómo llegamos a entender entonces este versículo, hermanos? Si la misericordia de Dios es para siempre, pero para los que no son creyentes, la misericordia de Dios es temporal. ¿Cómo es que podemos afirmar esto? ¿Cómo podemos nosotros explicar que Dios es misericordioso siempre, pero con algunos es temporal? Bueno, tenemos que ver primeramente que la misericordia de Dios es parte de un atributo de Él y es parte de su esencia. Es decir, Dios no puede dejar de ser misericordioso. Aun cuando este mundo se acabe, cuando Cristo regrese, no es que Dios diga, ok, regresé por los míos, ya no es necesario ser misericordioso, se terminó absolutamente todo, pues ya como que vamos a quitar este atributo de Dios y vamos a decir, no, pues ya terminó todo, deja de ser misericordioso. La Biblia nos dice que para siempre es su misericordia. Entonces, para entender esto, vamos a ir desarrollando algunos puntos importantes de esto. ¿Quién o qué controla la soberanía, la misericordia de Dios? Exacto, como dice la hermana Bego, este es un atributo eterno en Él. Entonces, hermanos, si nos preguntamos qué es lo que, por así decirlo, activa la misericordia de Dios. Si recordamos un poco lo que les comentaba, la misericordia de Dios presupone la existencia de pecado. ¿Quiere decir entonces que Dios es misericordioso con aquel que es pecador? Yo creo que sí, considerando que exacto lo que dice Irra con la miseria de sus criaturas. ¿Qué es lo que lo mueve a Dios a ser misericordioso? Irra nos comenta la miseria de las criaturas. Podemos ver el pecado, pero ¿qué es lo que mueve a misericordia a Dios? Vemos Éxodo en el 33:19, cuando está hablando con Moisés y Moisés le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y le dice claramente, yo haré pasar de ti delante de todo mi bien, toda su bondad de Dios. Y le dice más adelante, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es algo que yo creía que Dios se movió a misericordia pensando en la miseria de las criaturas, pensando en qué tan pecador era aquel pecador. Sin embargo, eh, la misericordia de Dios actúa aún en la salvación del hombre. Pero podemos ver ejemplos, hermanos, de aquellos que son, por mencionar a alguien, por ejemplo, a Adrián, que, que llevó una vida tal vez muy desastrosa, como algunos de nosotros también. Y podemos ver a personas que realmente no llevaron una vida tan desastrosa en el sentido de que no hicieron tantas cosas como tal vez drogarse, alcoholizarse, llegar a una prisión o simplemente era una persona tal vez reservada de casa que no creía en Dios. Sin embargo, Dios también tuvo misericordia de él. Entonces no podemos decir que Dios se mueva a misericordia por el grado de miseria que uno llega a tener o que el ser humano llega a tener. Dios es movido a misericordia por su pura o por el afecto de su voluntad, por su soberanía. A quien Él quiere tener misericordia va a tener misericordia. Y esto lo vamos a ver con ejemplos en la vida de Jesús. No es la desdicha de la criatura, ya que no hay nada ajeno a Dios que pueda mover la misericordia.
¿Y qué tal Cristo, por ejemplo? Si hablamos de Cristo, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por la miseria del ser humano, por el pecado que existía en él. Entonces, podemos decir que si nada ajeno a la voluntad de Dios, nada que no sea Dios puede ser movido a misericordia, tomemos el ejemplo entonces de Cristo. Cristo, por los méritos de Cristo, podemos decir que es posible que Dios sea movido a misericordia. Podemos decir que es Cristo el que mueve a Dios a misericordia. Si fuera así, hermanos, entonces algo ajeno a Dios estaría moviendo a misericordia y Dios tendría que ser misericordioso con absolutamente todos los creyentes, porque si hubiese una sola condición, hubiese algo que moviera a Dios, algo ajeno a Él, a moverse a misericordia, entonces Dios dejaría de ser Dios. Si Dios estuviera sujeto a alguien o a algo para moverse a misericordia, dejaría totalmente de ser a Dios, dejaría de ser ese ser supremo. Entonces, pensemos en esto, hermanos. Dios es misericordioso. Si se han dado cuenta con aquellos incrédulos, Dios ha sido misericordioso, de la misma forma que ha sido misericordioso con algunos de nosotros. Sin embargo, si nos vamos a los pasajes en la vida de Jesús, Dios no sanó a todos los enfermos, no sanó a todos los leprosos, no alimentó absolutamente a toda la población. Dios fue y obró misericordiosamente, pero no lo hizo con todas las personas. Dios se mueve a misericordia con quien Él quiere. Con esto, hermanos, quiero que veamos que si Dios tiene misericordia con quien Él quiere, y ha mostrado misericordia en nuestras vidas, debemos estar totalmente agradecidos, porque no hay nada en nuestra vida, por tan miserable, tan complicado o tan difícil que pudiéramos haber vivido o sido o actuado para que Dios haya movido misericordia. Es su pura voluntad. No hay nada en nuestras vidas que haya demostrado o que haya movido a Dios a misericordia. Debemos ser agradecidos y alabar al Señor por esto, porque simplemente a Él le plació ser misericordioso en nuestras vidas. Entonces, si nada mueve a misericordia a Dios, podemos ver entonces ahora sí, hermanos, por qué nos dice el Salmo que para siempre es su misericordia. Y podemos ver con quién es Dios misericordioso, hermanos. Tomamos por ejemplo el caso del pueblo de Israel en el Éxodo con Moisés y Aarón. Dios tuvo en ese momento cuando ellos estaban por cruzar el Mar Rojo. ¿Recuerdan la historia? Iba el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas cruzando el Mar Rojo, y de repente se abre el mar, van cruzando, llegan detrás de ellos Faraón y todo su ejército a caballo, y en ese momento, en esa parte de la historia, cuando el mar se cierra y arrasa con todo el ejército y con Faraón, Dios tuvo misericordia. Y podemos decir entonces, Dios tuvo misericordia, pero ¿con quién entonces? ¿Tuvo misericordia con Faraón o tuvo misericordia con el pueblo de Israel? El que digamos que para siempre es su misericordia no quiere decir que para todos va a ser siempre su misericordia. No quiere decir que porque haya sido misericordioso en una ocasión con una persona lo va a hacer siempre y toda la vida. Aunque sí hay una misericordia especial que Dios ha dado a los que creen en Él, y esto es algo que a mí me ha costado mucho comprender esta parte. Pero hay una misericordia especial para nosotros que tenemos una esperanza después de la muerte. Sin embargo, no depende de que hayamos sido escogidos por Dios o que esa sea una condición para que su misericordia se siga extendiendo aún después de la muerte. Porque si entendemos esto, nosotros fuimos escogidos por Dios. De todos modos, no fue nuestra decisión, no fue nuestro motivo el decir,
pues yo quiero creer en Dios para que después su misericordia se extienda sobre mí. No es así. Nosotros tampoco fuimos escogidos por nuestros propios méritos, fue el mismo Dios que nos escogió. Entonces hace sentido que su misericordia se extienda sobre nosotros porque fue una decisión que no toma Dios en base o con base a nuestras acciones, a nuestra miseria, sino es una decisión que Él ha tomado desde la eternidad. Dios ha querido ser misericordioso con nosotros y es por ello que lo va a demostrar o lo sigue demostrando una vez que nosotros terminemos o vayamos al lugar con Él. Tenemos un lugar reservado con Dios y eso hace que Dios sea misericordioso porque Él nos escogió. Tanto la elección como la misericordia de Dios es voluntad y decisión de Él totalmente. Y aquí menciona un ejemplo, tal vez cuando vemos que Dios va a ser misericordioso. Dios va a ser misericordioso cuando arroje al lago de fuego a aquellos que nunca creyeron en Él. Y no va a ser la misericordia no se va a mostrar con Él, sino con nosotros, con aquellos que son creyentes, porque sería terrible que Dios no mostrara esa misericordia con sus elegidos y permitiera entonces que aquellos que nunca creyeron, con su vida blasfema, con sus palabras, con sus acciones que no glorifican a Dios, convivieran nuevamente con el ser humano. Entonces, hermanos, Dios es misericordioso con quien Él quiere. Pero como les comentaba al inicio, la misericordia de Dios es un atributo comunicable. Es decir, nosotros debemos ser misericordiosos. Y ayer le hacía la pregunta a mi esposa. Si Dios nos llama a hacer misericordia, y ya vimos que Dios obra misericordia como Él quiere, nosotros cómo deberíamos de actuar con misericordia, o hacia quién, o cómo debe actuar la misericordia en nosotros hacia los demás, hermanos. Al inicio yo decía, bueno, pues si Dios es misericordioso con el quien Él quiere, entonces yo voy a ser misericordioso también con el que yo quiera. Es algo que preguntaba a mi esposa y mi esposa también comentaba como que esa lógica, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a la Biblia, nosotros como creyentes nos exhorta o nos anima a ser misericordiosos con los débiles, con el extranjero, con el huérfano, con la viuda, con los necesitados de nuestra iglesia, aún con los animales que tenemos en casa, con toda la creación, porque Dios, aún de todo eso, Dios tiene misericordia. Dios guarda y tiene un cuidado especial sobre todas estas cosas. Y vamos a ver el ejemplo de Jesús para poder finalizar y con esto tomar un ejemplo práctico de cómo debemos aplicar la misericordia. En Mateo 5, dentro de las bienaventuranzas, Jesús está llamando bienaventurado al que hace misericordia. Y vemos que Cristo actuó misericordiosamente con las personas a donde iba. Dios fue movido a misericordia cuando en el desierto la gente tuvo hambre y multiplicó los panes y le dio alimento a las miles de personas que estaban con él. Dios tuvo misericordia con el leproso, aquella persona que no podía ser tocada, aquella persona que no podía ser o recibir una muestra, un afecto de amor por la condición en la que estaba, y Cristo mostró misericordia a esta persona tocándole y sanándole. Vemos que en toda la obra de Dios, en su ministerio en la tierra, Él obró con misericordia ante la situación en la que él se presentaba. Y quiero tocar solamente 3 puntos para cómo nosotros debemos actuar en misericordia de acuerdo al ejemplo que podemos ver con Jesús. Y debemos de entender algo, hermanos. Nosotros somos llamados a ser misericordiosos, sin embargo, nosotros no podemos resolver absolutamente todas las cosas. El hecho de que
nosotros no podamos resolver todo, no nos hace menos misericordiosos, al contrario. Somos limitados por los recursos, somos limitados por nuestra propia condición, por lo cual no podemos actuar con misericordia como realmente nosotros quisiéramos. Y eso está bien, eso Dios también lo ve bien, conoce nuestro corazón y sabe de que nosotros vemos necesidad y quisiéramos ayudar y resolver todas estas cuestiones que vemos en nuestros hermanos, por ejemplo. Sin embargo, Proverbios 3:27, si pueden ir ahí, nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Nos da un claro ejemplo de cómo actuar en misericordia, hermanos. Si tiene las posibilidades, hermano, de apoyar a alguien, podemos ser misericordiosos con la persona cada vez que podamos, hermano. Pero hay momentos en los que también no, la misericordia de Dios es, es aplicada, o podemos ser misericordiosos cuando no hacemos algo o no damos algo a alguien. Por ejemplo, si hablamos de alguien de la calle y queremos ser misericordiosos con ellos para darles una moneda, pero sabemos que esa persona, o lo estamos viendo, por ejemplo, los que limpian parabrisas, que traen su papelito o su estopa con thinner, el ayudarlos a ellos con una moneda puede, en lugar de ayudarlos y nosotros hacer misericordia con ellos, podemos hacer todo lo contrario y perjudicar aún más su vida. Lo que nosotros hacemos o deberemos de hacer es compartir el evangelio. Esa es una forma de nosotros ser misericordiosos con los que no creen, hermanos. Podemos aliviar su miseria a través del evangelio, a través de que Dios llegue a sus vidas y realmente pueda acabar con la miseria más importante, que es el pecado. Pero, hablando de nuestros hermanos en la fe, hablando de lo que tenemos cercano, hermanos, si podemos ser misericordiosos cuando, como Proverbio nos dice, con quien puedas, dice, haz el bien con quien puedas y cuando puedas hacerlo. Y también debemos entender que la misericordia de nosotros tiene muchas manifestaciones. Debemos dejar a Dios ser Dios y actuar en cuanto a su misericordia como Él quiera, hermanos. Nosotros debemos alabar a Dios porque fue misericordioso con nosotros, aunque no lo haya sido con mi hermano, en mi hermano de sangre, por ejemplo, aunque no lo sea con mi madre, aunque no lo sea con con algunos conocidos o amigos. Debemos entender, hermanos, que Dios fue misericordioso con nosotros y es un motivo para alabarle, porque a través de la misericordia Dios también muestra su bondad. Dice aquí la hermana Begonia: la misericordia humana es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Puede ser aplicada también en reconciliación y perdón. Exacto, esa puede ser una manifestación de la misericordia. Entonces, con este último punto, hermanos, demos gracias a Dios y alabémosle por su misericordia. Y por otro lado, pensemos en esto: ¿de qué manera, hablando de las manifestaciones, de las diversas formas de que se manifiesta la misericordia, de qué manera yo puedo ser misericordioso esta semana? ¿Cómo puede ayudarme a entender la misericordia de Dios, a que yo también sea misericordioso? ¿Y de qué forma puedo hacerlo? Para eso necesitamos mucha sabiduría, para poder tomar decisiones correctas que beneficien realmente a la persona a quien vamos a ayudar. El ser humano, como Cristo y nos dio el ejemplo, es ser misericordioso, es ayudar a los demás. Y tal vez no vamos a ser como Él, el entregar nuestras vidas, pero sí podemos demostrar misericordia en las obras o en los hechos que nosotros hagamos, hermanos. Entonces nos quedamos con esto al final de esta pregunta: ¿cómo puedo yo manifestar la misericordia de Dios esta semana? ¿Okay?
Si alguno quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, para que nos la responda Isra o Claudio, que están aquí conectados. Sino para finalizar esto del día de hoy. ¿Algo que comentar? ¿Nada? Bueno, hermanos, entonces vamos a dar gracias a Dios por este día. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer que ha sido misericordioso en nuestras vidas, y eso nos ha ayudado a llegar a la salvación, Señor. Has tenido misericordia de la condición de nosotros al ver en el gran problema que estamos de pecado, Señor. Y no es por nada que nosotros tengamos, ni nada que nos haga hacerte mover a misericordia, Señor. Por eso te alabamos y te damos gloria, porque fue por tu propia voluntad, mi Dios. La Biblia dice que tus misericordias se renuevan cada mañana. El hecho de estar vivo, Señor, el hecho de respirar es un acto de misericordia tuya, Señor. Ayúdanos en esta semana a comprender, Señor, cómo podemos ser misericordiosos con nuestros hermanos aún en estos tiempos de pandemia, Señor. Permite que nuestro corazón realmente sea movido y que seamos sabios para actuar. Que tu Espíritu nos dirija a obrar correctamente en tu misericordia, Señor. Que podamos tomar como ejemplo a Jesús, Señor, y que nos puedas llevar a ser cada día más como Él. Te damos muchas gracias, Señor, por un tema más que podemos aprender, Señor, y que tu Espíritu nos lleve a glorificar al Padre, que nos lleve a glorificar cada día más a Dios al conocer cada uno de estos atributos, Señor. Te damos muchas gracias por nuestros hermanos que han dispuesto este tiempo para escuchar un mensaje, Señor, para poder escuchar un tema que es de suma importancia para nuestras vidas, ya que esto nos involucra, Señor, a ser misericordiosos, Señor. Llévanos a actuar con misericordia con los hermanos que lo necesitan. Llévanos, Señor, a actuar y que nuestro corazón no se endurezca al decir tal vez no es necesario ayudarlos, Señor. Que nuestra disposición sea la más correcta, Señor. Prueba las intenciones de nuestro corazón al hacer misericordia, Dios. Y ayúdanos, Señor, a hacerlo de la manera más correcta. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.